Quizás no haya figura más fascinante en la literatura que el trickster, el embaucador, que aparece en diversas formas dentro del folclore de muchas culturas. Es diferente de la figura del tonto, que es inofensivo pero también ingenuo, y que muchas veces termina haciéndose daño a sí mismo. El tonto camina alegremente, soñando con todas sus aventuras, sin darse cuenta de que, si da un paso más, caerá por un precipicio. El trickster, en cambio, es astuto y engañoso. Es la raíz atemporal de todas las creaciones picarescas de la literatura universal y no se puede reducir a una sola entidad literaria. Los relatos sobre tricksters existen desde tiempos antiguos y se dice que están en el mismo fundamento de la civilización y la cultura. Pertenecen a las expresiones más antiguas de la humanidad. Los tricksters son los rompedores de reglas, agentes del caos, maestros del engaño y cruzadores de límites. La mejor manera de describir al trickster es decir, sencillamente, que el límite es el lugar donde siempre lo encontraremos, a veces dibujando la línea, a veces cruzándola, a veces borrándola o moviéndola, pero siempre allí, el dios del umbral en todas sus formas. Los tricksters están siempre en el camino, son los señores de los espacios intermedios. Mientras intentamos rastrear el origen del trickster, él sigue jugando con nosotros, siempre esquivo, siempre cruzando los límites conceptuales de definición con los que tratamos de confinarlo. Quizás aquí encontremos una primera lección que aprender de él. Hagas lo que hagas, siempre estará un paso por delante. Las víctimas de personas como los estafadores o los charlatanes de milagros son aquellas inconscientes del trickster. Han sido engañadas por su propia ingenuidad, codicia o autoengaño. Para protegernos de ser engañados, tenemos que ser un poco astutos también. También pueden existir personas que realmente creen que están ayudando a los demás, pero que en realidad los están engañando. En este caso, tanto el perpetrador como la víctima son inconscientes de la presencia del trickster. El trickster es perturbador solo cuando actúa de manera inconsciente en nuestras vidas, como una entidad autónoma. Otra forma en la que puede aparecer es como aquel que no está engañando, sino diciendo la verdad, aunque probablemente no le creamos. En la época medieval, el bufón era conocido por decir la verdad sin perder la cabeza. Era la única persona que tenía permiso del rey para decir las cosas tal como eran, y era una figura importante en las cortes reales. Para hacer visibles sus privilegios especiales, llevaba un gorro con cascabeles y un cetro de bufón, reflejando la corona y el cetro del rey. El trickster está presente en nosotros desde que tomamos conciencia de nuestro ego en la infancia. Es la progresión más primitiva hacia el mito del héroe, pero un paso necesario para llegar a ser maduros y completos. El ciclo del trickster corresponde al periodo más temprano y menos desarrollado de la vida. El trickster es una figura cuyos apetitos físicos dominan su comportamiento. Tiene la mentalidad de un infante. Al carecer de cualquier propósito más allá de la gratificación de sus necesidades primarias, es cruel, cínico e insensible. Esta figura, que al principio asume la forma de un animal, pasa de una travesura a otra. Pero, a medida que lo hace, comienza a transformarse. Al final de su travesía de pícaro, empieza a tomar la apariencia física de un hombre adulto. El trickster se alza contra las restricciones y las autoridades. Es el componente instintivo e inconsciente que está presente desde el nacimiento, la fuente de gratificación instantánea, de las necesidades y deseos corporales, de los impulsos y emociones, y de las fuerzas internas que están en constante conflicto con el superyo, la internalización de las reglas culturales que nos ayuda a actuar de manera socialmente aceptable. Los tricksters suelen tener un enorme libido y con frecuencia presentan temas escatológicos. Una forma temprana e inocente del trickster es cuando los padres juegan al cucutras con sus hijos para hacerlos reír. El trickster aparece en nuestras vidas cuando nos volvemos demasiado serios, rígidos, cuando seguimos reglas y horarios al pie de la letra, y cuando nos falta sentido del humor. Él es quien nos hace olvidar lo que intentábamos recordar, decir cosas de las que luego nos arrepentimos, o manifestarse en forma de un lapsus freudiano, provocando risas.
Quizás ningún filósofo ha escrito sobre la importancia de la risa con tanta elocuencia como Nietzsche. Él escribe: «Yo realmente me permitiría ordenar a los filósofos según el rango de su risa, hasta llegar a aquellos que son capaces de una risa dorada. Y, suponiendo que los dioses también practiquen la filosofía, no dudo que, en el proceso, sepan reír de una forma sobrehumana y nueva, y a costa de todas las cosas serias. Los dioses disfrutan burlándose. Incluso cuando se trata de actos sagrados, parece que no pueden dejar de reír. La risa media entre lo sagrado y lo profano, el espacio en el que reside el trickster. La risa representa una actitud hacia la vida y, especialmente, hacia uno mismo, en particular la capacidad de reírse de uno mismo. Reír es un trabajo interior profundo, rompe nuestra persona, la máscara que mostramos al mundo, y nos abre a un mensaje profundo. El trickster nos pellizca y nos recuerda que la vida es una obra de teatro. Somos actores en un escenario inmenso siguiendo un guión predeterminado. Sin embargo, también nos dice que no tenemos que seguir siempre ese guión, que podemos crear el nuestro, improvisar y no tener miedo de cometer errores, sino reírnos de ellos. Tenemos la libertad y la responsabilidad de hacerlo. Este es un aspecto fundamental de la filosofía existencialista, que nos enseña a volvernos auténticos y descubrir quiénes somos realmente. Podemos engañar a los demás o ser engañados, pero nunca podemos engañarnos a nosotros mismos. El trickster nos obliga a mirarnos en el espejo, a reconocer la máscara que llevamos para impresionar a otros, a costa de nuestras necesidades instintivas, de nuestra creatividad y de esa capacidad de juego que es tan vital para darnos la energía que necesitamos en nuestra vida diaria. El trickster está en contra de cualquier autoridad, porque busca hacer lo que es mejor para él y nunca va a poner a alguien más por encima de sí mismo. Perfora los límites rígidos y cuestiona los supuestos fundamentales sobre cómo está organizado el mundo, revelando la posibilidad de transformarlos, aunque muchas veces con fines no del todo nobles. Es la figura que nos impulsa a cuestionar a quienes están en el poder, así como las limitaciones y reglas que se nos imponen. Su energía irrumpe y nos golpea con fuerza en un intento de despertarnos, tanto a nivel individual como cultural. Llega para señalar las cosas, para invitar a una cultura a mirarse a sí misma, abordando temas delicados con ingenio y humor, iluminando las zonas oscuras y atrayendo la atención pública hacia el lado oculto de la sociedad. Los comediantes ayudan a transmitir el mensaje del trickster, aunque esto muchas veces tenga un costo para su propia estabilidad mental. Son figuras importantes y ayudan al bienestar de la sociedad en su conjunto. Cuando la comedia es suprimida, las consecuencias son graves, ya que el trickster permanecerá inconsciente. Sin embargo, el trickster siempre encontrará una salida. Si se le ignora, aparecerá en forma de neurosis. La duda es un precursor del cambio, y el trickster trata, ante todo, del cambio. El problema, entonces, no es la duda, el problema es el miedo al cambio. Enfrentar el riesgo que trae la duda es necesario para que cualquier individuo pueda crecer. Como agente del cambio, el trickster despierta nuestro miedo al cambio y se convierte en un compañero incómodo pero esencial en el camino del crecimiento. Los orígenes, la vitalidad y la durabilidad de una cultura requieren que exista un espacio para aquellas figuras cuya función es descubrir y perturbar las mismas cosas sobre las que se fundamentan las culturas. La totalidad de la vida está formada por el orden y el caos, y el espíritu de ese desorden es el trickster. Él es el dios dionisíaco del vino y la música, que nos conecta con fuerzas instintivas que se encuentran fuera de los límites de todo lo civilizado, y que busca romper convenciones y llevarnos a lugares salvajes e indomables. Nietzsche, quien se llamó a sí mismo el último discípulo del filósofo Dioniso, escribió: «Les digo, uno debe tener todavía caos dentro de sí para dar a luz a una estrella danzante. Sin caos, la sociedad pierde su cultura, el sistema se vuelve defectuoso, estancado y burocrático. Por lo tanto, el trickster no solo destruye viejos valores, sino que también crea nuevos valores. Él reconfigura el mundo que lo rodea con su magia interior, tejiendo continuamente lo viejo con lo nuevo. A pesar de todo su comportamiento disruptivo,
Los tricksters son regularmente honrados como los creadores de cultura. Se les imagina no solo robando ciertos bienes esenciales del cielo para entregárselos a la humanidad, sino también ayudando a moldear este mundo para hacerlo un lugar habitable para la vida humana. Además de ser un creador, el trickster nos enseña que todos tenemos la capacidad de destrucción. El trickster es al mismo tiempo creador y destructor, dador y negador. Es aquel que engaña y aquel que siempre es engañado. La persona que parece demasiado amable o pura por fuera, pero que suprime sus verdaderas emociones, puede de repente volverse autodestructiva o caer en comportamientos pecaminosos. Intuitivamente, podemos sentir que hay algo que no cuadra con una persona así, que está representando una máscara. Es como si el trickster lo estuviera empujando, obligándolo a hacer aquello que su conciencia le prohíbe, y al mismo tiempo engañándolo para que revele esa parte de sí mismo. No debemos intentar vivir en el extremo. Más bien, debemos lograr un equilibrio y reconciliarnos con nuestros aspectos más oscuros. La psique compensa para alcanzar el equilibrio y la integridad. Debido a que el trickster interrumpe las convenciones, con frecuencia se lo retrata de forma negativa. Sin embargo, esto es erróneo, ya que no conoce ni el bien ni el mal, aunque es responsable de ambos. Tiene tanto un lado luminoso como un lado oscuro. Aunque siempre presenta un elemento de juego, eso es lo que define al trickster. El trickster no posee valores, ni morales ni sociales, y está a merced de sus pasiones y apetitos, pero, a través de sus acciones, todos los valores cobran vida. Su creatividad ingeniosa nos sorprende y mantiene viva la posibilidad de trascender las restricciones sociales que encontramos con frecuencia. A diferencia del diablo, que es un agente del mal, el trickster es amoral, no inmoral. La moralidad es una estructura de la sociedad y de la conciencia del ego. El inconsciente no juega con nuestras reglas. El trickster encarna la paradoja de la condición humana. Habita la peculiar unidad de lo liminal, aquello que no es esto ni aquello, y sin embargo es ambos. Como humanos, luchamos por entender la paradoja, la contradicción, y por comprender la posibilidad de que una unidad subyazga bajo una aparente dualidad. El trickster suele identificarse con animales específicos, tomando la forma de un zorro, un cuervo, un mono, un coyote, una liebre o una araña, entre otros. No posee una forma bien definida ni fija. Como cambiaformas, es como el líquido, inasible, escapadizo. El trickster puede aparecer de forma astuta bajo cualquier disfraz e imitar la forma de otros animales. Sin embargo, podemos identificar la energía del trickster por la naturaleza misma de su capacidad de cambio y por sus acciones incendiarias. Sea cual sea la forma que adopte, es un ser primordial, del mismo orden que los dioses y héroes de la mitología. En la mitología griega, Prometeo es un trickster que robó el fuego a los dioses para entregárselo a la humanidad, para disgusto de estos, ya que el hombre no estaba listo para utilizar este principio de manera creativa y desinteresada. Sin embargo, esto es precisamente lo que nos hizo humanos en primer lugar, ya que el fuego fue esencial para la evolución del hombre. Aquí encontramos una paradoja. Aquello que es necesario para el progreso de la especie humana es también capaz de destruirnos. Uno podría pensar aquí en la inteligencia artificial o en la singularidad. Cuando el trickster es castigado, es reemplazado por la estupidez. Prometeo es castigado por los dioses y reemplazado por su hermano Epimeteo. Prometeo es el previsor, el que piensa antes de actuar, mientras que Epimeteo es el impulsivo, el que actúa antes de pensar. Casi podría decirse que en ellos un ser primitivo único, astuto y tonto a la vez, ha sido dividido en una dualidad. Otra figura del trickster es B.R. Rabbit, un personaje de los cuentos populares afroamericanos que es presentado como un desvalido, más débil que sus oponentes, y que por ello gana la simpatía del público. En las historias, se mete en problemas debido a su naturaleza traviesa y, luego, debe usar su astucia y su habilidad para engañar y superar a animales más grandes y fuertes, tomar el control de la situación y salir del problema. Anansi la araña es un trickster africano. Es un personaje moralmente ambiguo que engaña tanto a humanos como a dioses. Sus trucos se potencian gracias a su capacidad de cambiar de forma y adoptar la apariencia que mejor se ajuste a su travesura. Sin embargo,
Algunos también lo consideran un creador divino, que tejió todo el mundo hasta darle forma, trayendo historias y sabiduría al mundo. De manera similar, en la cultura nativa americana, Iktomi es un espíritu trickster araña. Alguna vez fue la sabiduría misma, pero perdió ese título debido a su carácter problemático. Sus planes malintencionados a menudo fracasaban, por lo que estas historias se contaban generalmente para enseñar lecciones a los más jóvenes. Es el quien entrega a las personas el atrapasueños para su protección. Los cuentos populares revelan cómo Iktomi es respetado, temido y ridiculizado a la vez. Puede usar cuerdas para controlar a los humanos como si fueran marionetas y tiene el poder de preparar pociones capaces de cambiar a los dioses. Según una profecía, su telaraña se extendería por toda la tierra. Esto puede interpretarse como la red telefónica, más tarde, como Internet, la World Wide Web. Desde tiempos inmemoriales, Iktomi ha sido considerado el patrón de la nueva tecnología. El mito es una manera en que la psique habla de sí misma. Muchos pueblos nativos americanos consideran a Iktomi como el dios de los europeos, quienes, afirman, parecen seguir con facilidad su comportamiento extraño y sus trucos que los atrapan a sí mismos. El coyote es otra figura importante del trickster en el folclore nativo americano. Su equivalente europeo es Reynard, el zorro. Una de las figuras más populares de la mitología nórdica es Loki, el dios trickster. A través del engaño y la travesura, provoca la muerte de Bolde, el más amado de todos los dioses. Loki pronto es descubierto, hallado culpable y castigado, y los dioses supieron que este evento era el presagio del Ragnarok, la caída y muerte de los dioses y del mismo cosmos que ellos mantenían. En otras palabras, si uno ata al trickster, destruye el mundo. La deidad griega Hermes es un alborotador y un ladrón, así como un creador benéfico que trajo el fuego y la música, entre otras cosas, al mundo humano. Sin embargo, su estatus divino no está claro al momento de su nacimiento. Nace como un forastero, pero desea convertirse en un insider, alguien dentro del círculo divino. A través de sus primeras hazañas como trickster, como robar el ganado de Apolo, gana la admiración de Zeus y un lugar indiscutible en el monte Olimpo, el hogar de los dioses griegos. Hermes es un trickster divino, un psicopompo y mensajero de los dioses que negocia el límite entre el hombre y el dios, entre la materia y el espíritu. Es el único dios que puede atravesar los tres reinos, el monte Olimpo, la tierra y el inframundo. Y quizás incluso como mediador entre el mundo de los sueños y la vida de vigilia. Hermes es un tercer camino de vida, distinto al racional apolíneo y al irracional dionisíaco. Es el dios de las bromas y de los viajes, el guía astuto de las almas. Cuando enemigos invadieron su ciudad, Hermes se disfrazó de un simple pastor y cargó un carnero alrededor de la ciudad, y dondequiera que caminaba, creaba seguridad. Mostró a la gente que era su aliado en cualquier batalla que pudieran enfrentar y su protector en cualquier peligro. Esto recuerda a Jesús como el buen pastor, cargando la oveja perdida de regreso al rebaño. El dios trickster también tiene una energía protectora. Muchas tribus usan máscaras y abandonan su personalidad, dejándose poseer por el espíritu del trickster. Los rituales son un elemento importante del trickster. Si el contexto ritual falta, el trickster también está ausente. El comportamiento de las tribus se vuelve excéntrico, cómico y grosero. Sin embargo, lo sagrado conecta estos rasgos con la fertilidad, el bienestar y la alegría. En el carácter ambiguo del trickster podemos observar la estrecha conexión entre los reinos de lo sagrado y lo profano. El trickster toca una fibra más profunda del ser humano. Realiza un trabajo cultural fundamental, y al comprender mejor al trickster, nos comprendemos mejor a nosotros mismos, en los aspectos inconscientes que responden a su comportamiento desconcertante y transformador. Cuando describimos fenómenos relacionados con el trickster, siempre estamos describiendo aspectos de nosotros mismos. Él es un speculum mentis, un espejo de la mente, común a toda la humanidad, que en un cierto periodo de nuestra historia nos dio una imagen del mundo y de nosotros mismos.
El problema es principalmente psicológico, un intento del hombre de resolver sus problemas tanto hacia adentro como hacia afuera. El psiquiatra y psicólogo suizo Carl Jung llama a la figura del trickster un arquetipo. Forma parte del inconsciente colectivo, la estructura heredada y universal presente en todos, que es más profunda que la capa del inconsciente personal, la cual se forma con las experiencias acumuladas a lo largo de la vida. Los arquetipos son patrones primordiales o huellas de la experiencia de nuestros ancestros, la fuente primaria de símbolos psíquicos que atraen energía, la estructuran y finalmente conducen a la creación de la civilización y la cultura. El trickster está en todas partes. Es un estado mental eterno. Los arquetipos aparecen de manera transcultural, como imágenes, símbolos y motivos que se encuentran recurrentemente en la mitología, la religión y el arte a lo largo de la historia. Existen numerosos ejemplos de arquetipos, como el sabio anciano, la gran madre, el héroe y el trickster, por nombrar algunos. El trickster es el arquetipo que ataca a todos los arquetipos. Jung afirmó que existen tantos arquetipos como situaciones típicas hay en la vida. No podemos observarlos directamente, pero tienen un gran impacto en nuestras actividades personales y en nuestra forma de pensar. Es el lugar profundo y oscuro de donde emergen los impulsos y los instintos. Los arquetipos son como órganos del alma, el tejido de la estructura del inconsciente. Son personalidades vivientes dentro de nosotros, autónomas y luminosas. Si obtienen suficiente energía, los arquetipos pueden tomar el control de una persona. El inconsciente es más antiguo que la conciencia. Es primordial, y de él surge la conciencia. Así, nuestra vida consciente se viste y guía nuestras acciones, pero es imposible que algo aparezca en la conciencia sin tener raíces en el inconsciente. Las características mitológicas del trickster se extienden incluso a las regiones más elevadas del desarrollo espiritual del ser humano. En la Alta Edad Media, se llevaban a cabo costumbres extrañas. Jung escribe, en medio mismo del servicio divino, con mascaradas de rostros grotescos, disfrazados de mujeres, leones y bufones, realizaban sus danzas, cantaban canciones indecentes en el coro, comían su grasosa comida en un rincón del altar, cerca del sacerdote que celebraba la misa, sacaban sus juegos de dados, quemaban un incienso apestoso hecho con cuero viejo de zapatos, y corrían y saltaban por toda la iglesia. Estos rituales paganos eran extraordinariamente populares y se necesitó un tiempo considerable y gran esfuerzo para liberar a la iglesia de ellos. Sin embargo, el fantasma del trickster continúa rondando la mitología de todas las épocas. Jung escribe, es, evidentemente, un psicologema, una estructura psíquica arquetípica de una antigüedad extrema. En sus manifestaciones más claras es un reflejo fiel de una conciencia humana absolutamente indiferenciada, correspondiente a una psique que apenas ha abandonado el nivel animal. El mito del trickster refleja un estadio rudimentario y primitivo de la conciencia, una personificación colectiva que es el producto de un agregado de individuos, y que cada individuo recibe como algo familiar, algo reconocible para él, lo cual no sucedería si fuera simplemente un desarrollo individual. Si el mito no fuera más que un remanente histórico, habría que preguntarse por qué no ha desaparecido hace mucho tiempo en el gran montón de basura del pasado, y por qué sigue haciendo sentir su influencia en los niveles más altos de la civilización. El trickster nos remite a una etapa primitiva de la conciencia que existía antes del nacimiento del mito. Solo cuando nuestra conciencia alcanzó un nivel superior pudimos desprendernos de ese estado anterior de nosotros mismos y decir algo sobre él. El trickster es un precursor del Salvador y, como él, es Dios, hombre y animal al mismo tiempo. Es a la vez subhumano y sobrehumano, un ser bestial y divino, cuya característica principal y más alarmante es su inconsciencia. Es tan inconsciente de sí mismo que su cuerpo no es una unidad, y sus dos manos luchan entre sí. El trickster es un ser primitivo, un ser cósmico de naturaleza divino-animal, que por un lado es superior al hombre debido a sus cualidades sobrehumanas, y por el otro lado inferior al debido a su falta de conciencia. El mito del trickster, al igual que muchos otros mitos, está destinado a tener un efecto terapéutico. Presenta el nivel intelectual y moral más bajo ante los ojos del individuo más desarrollado, para que no olvide cómo se veían las cosas ayer.
El llamado hombre civilizado ha olvidado al trickster. Solo lo recuerda de forma figurada y metafórica, cuando, irritado por su propia ineptitud, habla de que el destino le juega malas pasadas o de que las cosas están embrujadas. Nunca sospecha que su propia sombra oculta, aparentemente inofensiva, tiene cualidades cuya peligrosidad supera sus sueños más salvajes. Para Jung, el trickster forma parte de la sombra, y ambos son peligrosos en la medida en que los mantenemos ocultos de nosotros mismos y los proyectamos en los demás. Él escribe: el trickster es una figura de la sombra colectiva, una suma de todos los rasgos inferiores del carácter en los individuos. Y dado que la sombra individual nunca está ausente como componente de la personalidad, la figura colectiva puede construirse continuamente a partir de ella. No siempre, por supuesto, como una figura mitológica, sino como consecuencia de la creciente represión y del descuido de los mitologemas originales, como una proyección correspondiente sobre otros grupos sociales y naciones. La energía colectiva del trickster está presente en alguien que parece un líder, pero que en realidad es un gran impostor, alguien que convence al pueblo prometiendo verdades, pero entregando mentiras. Esta figura aparece, desaparece y reaparece a lo largo de toda la historia humana. Creemos que el peligro está en aquel que intenta entrar a nuestra casa, pero poco sabemos de los peligros de la parte desconocida y reprimida de nosotros mismos, que nos lleva a perdernos a nosotros mismos. Nuestro yo, oculto detrás de nuestro propio yo, debería asustarnos más que nada. El trickster nos acompaña por la madriguera, hacia las profundidades de nuestro yo desconocido, hacia el valle de la sombra de la muerte. Por más aterrador que sea, el trickster nos ayuda a encontrar profundidades dentro de nosotros que no sabíamos que existían. Mientras la sombra nos ayuda a conocer nuestra moralidad, el trickster se ocupa de ayudarnos a reducir el pecado del orgullo. Nos mantiene alejados de una confianza excesiva en nosotros mismos, ya que la soberbia presagia una caída. El trickster es importante en el proceso de individuación porque ayuda a desinflar la inflación del ego, cuando nos volvemos controladores, arrogantes o narcisistas. El ego sano es nuestro sentido de quiénes somos, sirviendo como un puente hacia el mundo interior. El trickster es el experto en demoliciones del ego que nos ayuda a ser más realistas sobre nuestras limitaciones psicológicas y, en última instancia, sobre nuestra limitación espiritual. Esta es una energía dentro de nosotros mismos y dentro del universo que nos humilla, derriba nuestro ego, trastorna nuestros planes, nos demuestra cuán poco importan nuestros deseos y disuelve las formas que ya no nos sirven, aunque nos aferremos a ellas con todas nuestras fuerzas. Cuando el ego está en su punto más alto, el trickster toma un pequeño alfiler y revienta nuestra burbuja de grandeza. Y a medida que comenzamos a ver la realidad de las cosas, todo aquello que creíamos significativo, el poder, el dinero, la fama, el placer, se vuelve carente de sentido. El trickster nos ayuda a humillarnos, a entender que nuestro poder es limitado en el vasto universo. Esta rendición es una necesidad para la autorrealización y para una conexión con lo divino. En lugar de que el grande ayude al humilde, el trickster invierte esta dinámica y se disfraza de alguien muy humilde, pero es esa persona humilde quien supera al supuesto grande, aquel que tiene un ego inflado. La Biblia contiene un pasaje que expresa claramente esta energía del trickster. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. No importa cuán humilde seas, o cuán inútil puedas sentirte en la vida, siempre hay algo en el ser superior o en Dios que sigue llamándote. En la alquimia, el arquetipo del trickster se manifiesta como el elusivo símbolo de Mercurius, el equivalente romano de Hermes, que es fluido como el mercurio. Jung escribe: una curiosa combinación de motivos típicos del trickster puede encontrarse en la figura alquímica de Mercurius. Por ejemplo, su afición por las bromas astutas y las travesuras maliciosas, sus poderes como cambiaformas, su naturaleza dual, mitad animal y mitad divina, su exposición a todo tipo de torturas, por último, pero no menos importante, su aproximación a la figura de un Salvador.
Mercurius sostiene magistralmente la dualidad de espíritu y materia, y está asociado con la lapis philosophorum, la piedra filosofal, o con el sí mismo. Paradójicamente, está asociado tanto con Cristo como con Lucifer, el portador de luz. En comparación con la pureza y la unidad del símbolo de Cristo, Mercurius lapis es ambiguo, oscuro, paradójico y completamente pagano. Por lo tanto, representa una parte de la psique que ciertamente no fue moldeada por el cristianismo y que de ninguna manera puede expresarse mediante el símbolo de Cristo. Por el contrario, como hemos visto, en muchos sentidos apunta al diablo, que se sabe que a veces se disfraza de ángel de luz. La naturaleza paradójica de Mercurius refleja un aspecto importante del sí mismo, el hecho de que es esencialmente una unión de opuestos, y que, en efecto, no puede ser otra cosa si pretende representar algún tipo de totalidad. La escurridiza piedra filosofal, el símbolo central de la alquimia que permite transformar la materia base en oro, es un producto de un verdadero trickster, Mercurius, que llevó a los alquimistas a la desesperación. Para Jung, la piedra filosofal no se encuentra en el exterior, sino dentro de nosotros mismos. El trickster, en la forma del Mercurius alquímico, puede considerarse como el que contiene la totalidad de la psique, tanto la mente inconsciente como la consciente, lo conocido y lo desconocido, y la luz y la oscuridad dentro de todos nosotros. La psique busca el equilibrio, no permanecer en los extremos, sino lograr una combinación de opuestos. La función trascendente en la alquimia es el punto donde la psique encuentra el punto medio. Esto ocurre cuando el momento es el adecuado, es decir, en sincronicidad. De alguna manera, el no es suficiente o el es demasiado son el trickster. Los extremos son la forma en que caemos en su juego. Sin embargo, el trickster está tratando de señalarnos el centro, el camino de la individuación. Esto recuerda lo que Aristóteles dijo sobre la virtud, que es un punto intermedio entre la carencia y el exceso de un rasgo. Por ejemplo, el término medio de la confianza se encuentra entre la autodepreciación y la vanidad. A medida que uno se vuelve más equilibrado en la vida, también alcanza la integridad psíquica. Los tricksters siempre están presentes, intentando mostrarle a la cultura su sombra y los cambios inevitables que se avecinan. En términos mitológicos, la batalla entre las fuerzas de creación y destrucción, tal como la tipifica la polaridad del trickster, está tan viva y presente en el mundo moderno como lo estuvo para nuestros ancestros. El trickster se abre paso hasta el escenario mundial a través de la psique del individuo. Debemos enfrentar nuestros conflictos internos para obtener mayor claridad sobre los conflictos externos en los que, como cultura, parecemos estar atrapados. La integración del arquetipo del trickster nos permite pasar de ser gobernados por nuestro ego egocéntrico a una nueva forma de vida, en la que hay integridad y conexión. Nos permite tomar conciencia de nuestras verdaderas emociones, comportamientos y pensamientos que nuestra persona inconsciente esconde, y sin los cuales no hay individuación posible. En otras palabras, el trickster nos permite descubrir nuestro sí mismo, la totalidad de la personalidad que une los opuestos de la conciencia y el inconsciente, y que mantiene todo unido en equilibrio y unidad. El trickster intenta despertarnos y, en el proceso, sacudirnos hasta el núcleo de nuestro ser. Quizás esto se deba a que encarna patrones fundamentales con los que luchamos ferozmente y que necesitamos reconciliar desesperadamente dentro de nosotros mismos y en nuestro mundo. A través de la negociación y de perturbar las convenciones y los límites, el trickster amplía el reino del potencial humano. Aunque el trickster pueda traernos lecciones difíciles, también es la fuerza que nos permite imaginar y crear posibilidades completamente nuevas. En la historia colectiva, al igual que en la historia individual, todo depende del desarrollo de la conciencia. Esto trae, gradualmente, la liberación del encarcelamiento en la inconsciencia, y el trickster es, por lo tanto, un portador de luz así como de sanación.